Me dicen si están viendo en estos momentos las diapos. Dice espectroscopía Raman. Sí, profe. Profe, ¿Ok? ¿por qué se ve tan chiquito? No sé. ¿Se ve muy pequeño? Ya leo los chats. Sí. Ténganlo de todas maneras. Como igual ustedes tienen las diapositivas, ¿no? Por si acaso lo necesitan. Lo necesitan ver un poquito más amplio, sobre todo los gráficos. ¿Sí? Voy a ver si logro nuevamente abrir. ¿Así ven la pantalla? Sí, pero chiquita. Debe ser porque está en la tablet. Profe, sí es porque está en la tablet o en el celular, por eso se ve así. Chiquitico. Estoy en la tablet. Vamos a ampliarla. A ver. Es que aquí siento que en la tablet me coge mejor señal. Ayer me dejó tirada el computador. Empecemos de todas maneras así. A ver, de todas maneras tienen las diapositivas. Si las pudieran abrir, por si acaso, como para mejorar la visibilidad. Bueno, entonces básicamente, ¿de qué habla la espectroscopía Raman? ¿Sí? En otras palabras, igual o muy parecida al infrarrojo, es una técnica en la que se hace pasar una longitud de onda determinada, ¿sí? Y se observa no como se hace en la espectroscopía infrarroja, que se observa la absorción de la energía y luego la emisión de esa energía que se generó en una molécula en una longitud de onda determinada, ¿sí? Aquí lo que se observa cuando la radiación pasa a través de cualquier medio que sea transparente es que una fracción de ese haz, es decir, de esa energía, se dispersa en todas las direcciones. Es decir, aquí no vamos a hablar tanto de absorción, sino más bien como una especie de la luz dispersada. Es decir, la espectroscopía infrarroja y la espectroscopía Raman tienen muchas cosas en común, pero no son totalmente iguales, lo que las hace de alguna manera complementarias. Es decir, son dos técnicas que se complementan y que sería genial trabajar las dos técnicas, ¿sí? Pero también tienen cosas que son, o características que son muy parecidas. En la siguiente diapo se habla del señor que se inventó la espectroscopía Raman, y la palabra Raman viene pues obviamente directamente del señor C. B. Raman, para no dar explicaciones sobre ese gran nombre de Chandrasekhara o Chandrasekhara Venkata Raman, ¿sí? Fue un físico hindú que descubrió que la longitud de onda de una pequeña fracción de la radiación se dispersaba en ciertas moléculas y que esto difería de las que era incidente. Eso fue más o menos en 1928. Este personaje se ganó un premio Nobel de Física más o menos en 1935 por hacer la explicación de que ciertas, pues lo que estaba diciendo, ¿sí? Que ciertas longitudes de onda eh, de una pequeña fracción de la radiación se dispersaban para ciertas moléculas y que ese, digamos, desplazamiento que ocurría en las longitudes de onda o en los números de onda o las frecuencias
era debido o dependían directamente de la estructura que tenía la molécula. Raman, al igual que la espectroscopía infrarroja, se relaciona igual con todos los tipos de cambios vibracionales que ocurren en la molécula. Para cualquier especie dada, sí, el espectro Raman y el espectro infrarrojo se parecen mucho. Sin embargo, ambas técnicas no son competitivas, sino que por el contrario, lo que yo les decía, se complementan, les decía anteriormente. La espectroscopía Raman, que es más o menos el principio físico que les acabo de decir, se basa en hacer incidir un haz de luz monocromática. Ya sabemos cómo es un haz de luz monocromática y que se debe a que tenemos un monocromador. ¿Qué pasó, Dayan? Y se debe a que tenemos un monocromador en nuestro equipo. Sí, claro, también es una técnica cualitativa. La mayoría son técnicas cualitativas, es decir, que sirven para identificar la especie o la estructura que tenemos en este medio. Trabajan con el infrarrojo, exacto. Trabajan en el mismo rango. Me estoy respondiendo a las preguntas que me está haciendo Angelo por el chat. No, esa de 4000 a 500 es más o menos la frecuencia en la que se emite el infrarrojo, ¿no? Que es diferente a las longitudes de onda del infrarrojo las longitudes con las que incide. También puede trabajar con otras longitudes de onda, pero se usa mucho la del infrarrojo. Van a aparecer ahora esas longitudes de 4000 a 500 centímetros a la -1 son longitudes en las que ya aparecen los picos de los espectros y pueden coincidir algunos picos del infrarrojo con los picos de Raman. Estoy esperando la pregunta de Angelo. Mientras tanto, les voy contando que una ventaja realmente de los espectros Raman es, a diferencia del infrarrojo, que uno puede usar soluciones acuosas, es decir, que el agua no puede producir ninguna interferencia. Mientras que en los infrarrojos, recuerden que si había agua, la banda del OH se solapaba o el agua prácticamente solapaba todas las bandas de OH, NH, etcétera. No sé si Angelo va a preguntar algo gigante o se quedó escribiendo. Digamos entonces, mientras Angelo hace la pregunta. Yo les decía que igual se necesita un monocromador para que se pueda digamos, específicamente incidir una luz en una longitud de onda, pues, determinada según lo que yo quiera cuadrar ahí en el equipo. Después les envío las bandas características, primero como que vamos a ver al principio de la técnica, o en su defecto, pues eso igual va a estar incluido dentro del trabajito. La mayor parte de la luz dispersada presenta la misma frecuencia que la luz incidente, ojo, pero una fracción muy pequeña presenta un cambio frecuencial, resultado de la interacción de la luz con la materia. Aquí hay algo que es importante tener en cuenta. Antes de Raman, ¿sí? Había otro científico que logró trabajar sobre la dispersión de la luz y fue Redialic, ¿sí? Pero lo que encontró es básicamente que
una molécula podía absorber una cierta longitud de onda y la emitía exactamente igual. Entonces, Redialic trabajó mucho con el color que se reflejaba en el agua, es decir, porque el agua no era azul, sino todos sabemos que el agua del mar, por ejemplo, es el reflejo del cielo, o sea, es el reflejo del color de la parte, bueno, esta parte de la estratosfera. Entonces, era simplemente un proceso de que se reflejaba, porque cuando se medía la longitud de onda, pues exactamente la longitud de onda que incidía era exactamente la misma que se reflejaba. Es decir, que no había pérdida ni nada, ni absorción, ni nada en la molécula. En el caso de la molécula. Ya les estaba diciendo que una ventaja muy importante de los espectros Raman era justamente eso, que una ventaja muy importante de los espectros Raman era que se podían usar soluciones acuosas y no iban a generar ninguna interferencia de pronto comparado con las soluciones con el infrarrojo, en el que uno prácticamente tiene que hacer un desecar, o sea, secar completamente la muestra para poderla trabajar. O en su defecto, si estaba líquida, porque uno también puede trabajar en infrarrojo muestras líquidas, tenía que garantizar que no contuviera agua. ¿Cuál es la ventaja? Ya leo. O sea, de usar una solución de agua como matriz, que si hay alguna ventaja. Pues la ventaja es que usted no tiene que hacer preparación de la muestra, es decir, que no se necesita hacer una preparación de la muestra. Sino que se puede trabajar directamente con la muestra tal cual se encuentra. Bueno, sí, sigamos aquí. Bueno, en general, ¿qué podemos concluir? Que es una técnica que en pocos segundos sí va a proporcionar información química y estructural de cualquier material o compuesto, ya sea orgánico o inorgánico. Nosotros hemos trabajado mucho con compuestos orgánicos porque son los más usados para el infrarrojo. Aquí también se puede trabajar compuestos orgánicos o inorgánicos. Otra ventaja, ¿sí?, es que la muestra no necesita preparación, que era lo que estaba diciendo, y una ventaja bastante importante es que no destruye la muestra, ¿sí? Y por eso tiene muchas aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, en pictometría. Ahorita miramos un poquito sobre las aplicaciones en pictometría, en todo el análisis del color para los tutores. Sobre la teoría de la espectroscopía Raman, los espectros Raman se obtienen cuando se irradia sobre una muestra, una frecuencia o una fuente de luz monocromática, ¿sí? Que puede ser de luz, ojo, de luz visible, o sea, del UV visible, del todo es visible, ¿sí? O de luz infrarroja. La intensidad de la línea Raman o de la intensidad de los picos de la línea Raman van más o menos en un orden de 0,001% de intensidad de la fuente. ¿Qué significa esto? Prácticamente que de 10 a la 11 fotones que inciden, un fotón en realidad es el que va a hacer el trabajo, el que se va a dispersar y el que va a realmente interactuar con la molécula. Eso de pronto es la diferencia un poco con la espectroscopía con el infrarrojo.
En la siguiente diapo estamos hablando de la excitación de los espectros Raman. Entonces, ¿ustedes qué observan ahí en la figura? Más o menos. O sea, ¿qué observan en la figura? Y empiecen a comparar con lo que ustedes ya conocen, más o menos, que diría bastante, de los espectros infrarrojos. Ahí se los voy a ampliar un poquito, sin embargo, lo pueden ver también en sus diapositivas, en la diapositiva número 4. Ajá, en la diapositiva número 4. ¿Qué observan de diferente? Pueden escribir por el chat si quieren, pueden abrir los micrófonos. A ver qué ven de diferente con el espectro. Que hay números de ondas negativos, sí, y que hay una cosa que se llama anti-stock. Son por todas las líneas anti-stock, no necesariamente en un espectro. Ahorita hacemos una comparación real con un espectro infrarrojo. No es que se vayan a ver negativas, es que las están colocando negativas para hablar del efecto ese que dice anti-stock. Que es ascendente, bien, en el infrarrojo va en sentido contrario, la intensidad de la señal. No sé, Ángelo va a hablar. Hay una cosa que se llama B sub 0 y otra cosa que se llama lambda sub 0. Y están haciendo como una pequeña comparación. Se refieren básicamente a las frecuencias y al número de onda. Entonces están haciendo la comparación con las frecuencias y la longitud de onda, simplemente. Y hay unas líneas que son como de forma de stock, otras líneas llamadas anti-stock y otras que también se refieren a la dispersión, que se llama la dispersión de Rayleigh, que tienen una intensidad mayor que las stock y las anti-stock tienen menor intensidad todavía que las stock. ¿Qué representa esta figura prácticamente? Es una parte del espectro Raman, ¿sí? Obtenida cuando se irradia, en este caso es un ejemplo específico, una muestra de tetracloruro de carbono, todos sabemos que es CCl4, con un láser de argón, con una longitud de onda de 488 nanómetros, ¿sí? Tiene que fijarse en algo, que la longitud que se incidió, voy a señalarles aquí, si lo pueden observar. ¿Por qué lo colocamos aquí como 0 y lo colocamos en el centro? La que dice dispersión de Rayleigh. Porque resulta que una dispersión de Rayleigh lo que está mostrando es que más o menos la longitud de onda con la que se incidió, que es una longitud de onda de un láser de argón, era de 488 nanómetros. Y no se generó en realidad ningún cambio normalmente dentro del número de onda que uno puede leer en la parte de abajo de los espectros. Está mostrando más o menos y que la intensidad de la señal es muy grande, lo que quiere decir que así como se introdujo el láser, una parte de la molécula del tetracloruro no absorbió ni se dispersó no hubo ninguna especie de dispersión y se entregó exactamente los 488 nanómetros al final, o sea, la misma longitud de onda con la que se incidió. Es decir, la radiación emitida es de más o menos, por esa molécula, es de 3 tipos.
una dispersión Stock, una dispersión anti-Stock y una dispersión Rayleigh, que es la luz prácticamente que mantiene la misma frecuencia con la luz incidente, que es la misma. Es decir, no me va a aportar ninguna información sobre la composición de la muestra, pero van a aparecer de todas maneras esas líneas espectrales. Las líneas Stokes tienen números de ondas que son inferiores a las de Rayleigh y las anti-Stock aparecen en números de ondas superiores a las de la fuente que uno más o menos incide. En general, sí, las líneas, estamos en la siguiente diapositiva, la 5. En general, las líneas anti-Stock son las menos, son mucho menos intensas que las Stock, ¿sí? Así que por lo general, cuando uno quiere analizar, así como en el infrarrojo usábamos sobre todo el infrarrojo medio para el análisis de los grupos funcionales, en este caso uno lo que más usa son las líneas Stokes. La parte del espectro de los Stokes, porque son las que me van a mostrar mayor información. Sin embargo, hay algunas muestras que son fluorescentes. Esas muestras fluorescentes se solapan, es el ejemplo más o menos que se observa acá, se van a solapar con aquellas muestras, ¿sí? Con aquellas bandas, perdón, con aquellos picos de los picos Stokes, que son los que por lo general uno usa para medir. Miren aquí en el eje de las X de este espectro, ya un poquito más normalito, se observan los números de ondas en centímetros a la menos 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600. ¿Sí, Angelo? Profe, las líneas stock y anti-stock tienen alguna relación con la tensión y la presión. Usan los modos vibracionales, pero no es como tensión y flexión, ¿sí? Pero son modos vibracionales. Absorben en longitudes de onda parecidas, pero lo que le va a ocurrir a la molécula es, en teoría, digamos, diferente a lo que les ocurre normalmente a las moléculas con el infrarrojo normal. Ahorita a ver si tocamos esto. Ahorita miramos si tocar esto. Aquí, en otras palabras, les digo que las señales anti-Stock son útiles, pero cuando uno tiene sustancias que son fluorescentes, porque la fluorescencia se convierte como una especie de ruido dentro dentro de las bandas en el Raman. Es decir, cuando usted tiene un compuesto fluorescente, sí lo puede analizar, pero no como lo hace con las otras, sino con las señales menos intensas, que son las anti-Stock. Algo para que como que se debe tener en cuenta también dentro de los espectros Raman. Aquí observamos ya un número de ondas desde 0 hasta más de 800, con la intensidad del pico y la señal, ¿sí? Y con dos longitudes de onda diferentes. Uno dice amarillo ternario, de un láser rojo, y el otro un láser verde. Y se observa que el espectro es muy, muy parecido, ¿sí? Esto es importante porque la magnitud de los desplazamientos, ¿sí? Todos los números de onda son totalmente independientes de las longitudes de onda con las que son excitados. No importa si usted le envió argón, si usted le envió xenón, ¿sí? La energía que ella absorbe va a ser una, la que se dispersa va a ser otra, que es finalmente la que va a llegar a leer el equipo. Esta es la diapositiva número, ya la miro. Vamos en la diapo
diapositiva número 7. Aquí estamos observando varios fenómenos, o sea, referente a la excitación. El estado fundamental son o el estado electrónico inferior o fundamental, son todas las lineecitas que estamos viendo aquí en la parte de abajo. El estado de más baja energía es este último, ¿sí? De donde sale el infrarrojo. Ustedes ven que el infrarrojo no logra hacer transiciones electrónicas muy grandes. Es más, el Raman y hasta el mismo Rayleigh no hacen transiciones electrónicas fuera del estado fundamental. Sin embargo, el infrarrojo tiene, digamos, la energía con la que logra excitar a los electrones no es lo suficiente, por eso lo que ocurre es una vibración entre los enlaces de la molécula. Por eso son vibraciones. Las de Rayleigh son un poquito más fuertes las transiciones energéticas, sin embargo, no logran pasar el estado basal o el estado fundamental. Es lo que ustedes observan aquí, aquí, aquí. Y acá hay un caso diferente que es la fluorescencia, que les dije que le íbamos a tocar después de hablar un poquito de absorción atómica. Y se observa que en la fluorescencia sí hay una transición de muy alta energía que logra atravesar completamente todo el estado fundamental o el estado basal. Las variaciones de frecuencia, ¿sí?, que ustedes pueden observar aquí de la dispersión Raman, equivalen a variaciones de energía. Los iones, las moléculas, están sometidos a constantes movimientos vibracionales y rotacionales, en general, entre los enlaces. A cada movimiento que ocurra le corresponderá un valor específico de energía. Por eso nosotros hablábamos en la espectroscopía infrarroja que los vibracionales y los de rotación estaban como ubicados en lugares diferentes dentro del eje de las X, en el número de ondas diferentes. Cuando nosotros ya hacemos incidir una pequeña fracción, ¿sí?, de esa longitud de onda, solamente una pequeña fracción, en el orden más o menos que yo les decía, un fotón por cada 10 a la 11 de los fotones incidentes es dispersada. Un fotón de 10 a la 11 logra ser dispersada, ¿sí? Este fotón lleva a la molécula a hacer, estos fotones llevan a las moléculas como a hacer transiciones en sus niveles energéticos. Una transición es un cambio en los niveles energéticos. Transiciones dentro del orden prácticamente vibracional, pero en el estado superior. O sea, este nivel, cuando se hace incidir la longitud de onda, lo que hace es abandonar rápidamente el estado fundamental en el que se encontraba y pasar a otro nivel de energía. Y cuando pasa al otro nivel de energía, libera obviamente fotones. Él entra en estado excitado, como todos, hasta un cierto nivel y luego pasa a un estado de relajación. El resultado de la interacción entre los fotones y entre las moléculas, pues me va a dar todas estas características que ustedes están observando aquí y en las que nos estamos centrando, que son las Rayleigh y las Raman. La interacción entre la energía y las moléculas. Que básicamente de eso trata toda la espectroscopía. Ustedes, si observan el de Rayleigh, ¿sí?, obsérvenlo. Inicia en un estado fundamental y termina exactamente en el mismo. Prácticamente el Rayleigh, ¿sí?, la dispersión Rayleigh, es ese fotón que fue dispersado, llega prácticamente a la misma frecuencia incidente. Es decir, que si él aparece, si ese piquito aparece en un cierto número de onda, pues básicamente va a ser el número de onda con el que usted incidió sobre la molécula. O sea, el mismo número de onda que le aplicó a la molécula, con ese mismo número de onda va a terminar regresando. Porque no se absorbe ni se
ni sucede nada prácticamente. Prácticamente pasa derecho a la misma energía y regresa, se excita y se relaja de la misma manera. Cuando esto ocurre, se le llama al choque que ocurre entre el fotón y la molécula un choque elástico, ¿sí? Porque prácticamente se regresa a la misma energía inicial con la que obviamente comenzó. A eso se le llama la dispersión Rayleigh. Ahora, para las dispersiones Raman, el fotón dispersado pues llega a una frecuencia diferente a la energía con la que se incidió. A este tipo de choques se les llama inelásticos o choques no elásticos. Pero aquí vemos que del Raman encontramos dos tipos, los anti-Stokes, ¿sí? Y los Stokes. O sea, hay dos tipos de dispersión. En esta diapositiva más o menos podemos ver lo mismo, ya solamente para los Stokes y los anti-Stokes. ¿Okay? Entonces, de los dos tipos, los Stokes, si el fotón dispersado tiene una frecuencia menor que la incidente, ¿sí? Se produce una transferencia de energía entre el fotón y la molécula y llega a pasar un estado mayor del que tenía inicialmente. Ojo, miremos el Stoke, que es este que está acá. Digamos, empezó con un BV, o sea, una frecuencia de 0 en su estado completamente fundamental y pasó a un estado excitado. Cuando se relajó, quedó en un estado superior al que tenía. A ese es el que se le llama Stoke. ¿Por qué es Stoke? Porque se produce una transferencia de energía desde el fotón hasta la molécula. Él le transfirió energía a la molécula, lo que hizo que básicamente no volviera a quedar en el estado basal en el que se encontraba. Ojo, porque el movimiento que estamos observando aquí desde el estado basal hasta el estado, digamos, excitado y luego la relajación es de la molécula. ¿Quién le causó eso a la molécula? El fotón incidente, ¿sí? Entonces pasa desde un estado basal y cae hasta un estado que no va a ser el mismo basal, sino que se observa que como absorbió energía, quedó en un estado superior, ojo, esto de acá, quedó en un estado superior al que tenía inicialmente. ¿Por qué el anti-Stoke? ¿Sí? Ahora, el fotón que fue dispersado, ¿sí? Que es finalmente el que queda la molécula, tiene una frecuencia mayor a la del incidente. ¿Esto qué hace? Eso hace que se produzca una transferencia de energía de la molécula al fotón. Ahora el fotón no le produce energía a la molécula, sino que la molécula le da energía al fotón. ¿Por qué? Porque normalmente en los anti-Stoke la molécula con la que estemos trabajando no va a estar completamente en su estado fundamental, sino que ya tiene un pequeño estado excitado, lo que hace que cuando choque con el fotón que fue dispersado inicialmente por la energía, esta molécula le va a transferir energía al fotón. Y cuando le transfiere energía al fotón, ella cae, ¿sí? O vuelve y se relaja en una energía inferior a la energía inicial. A eso le llamamos Stoke y lo otro es lo que nosotros consideramos con anti-Stoke. ¿Y por qué pasa lo de anti-Stoke? Insisto, porque la molécula no estaba en el estado fundamental, sino que estaba en un estado de mayor energía, por eso le puede transferir al fotón finalmente. En ocasiones, debido a la naturaleza química del material, esto ocurre, ¿sí? O sea, eso depende de la naturaleza química del material. Ahora, el detalle es que lo que yo les decía, junto al efecto Raman también se puede llegar a producir fluorescencia, que era
la fluorescencia, que sería la anterior. Sí, la fluorescencia es un estado de mayor excitación y lo que hace prácticamente es enmascarar todas las bandas o los picos que se pueden generar dentro de la stock. Entonces, para evitar el problema que se genera, se ha descubierto que el anti-stock se puede usar como una fuente para poder estudiar o analizar finalmente la estructura del compuesto que nosotros tenemos. Vamos a hablar de una pequeña comparación ya, pero pues la tarea sí se las voy a dejar a ustedes, pero simplemente así, entre los espectros. Ustedes me van a comparar, son las técnicas, esta es su tarea. De lo poquito que hablamos ahí, de lo mucho que puedan leer. Entonces, aquí estamos observando dos espectros. Uno es el ideno, que es el que está ahí, y el otro es el mestileno, ¿sí? ¿Cuál es la cosa con esto? Le faltan las rayitas. Esos son nombres, pues, característicos de la molécula, no usando exactamente la IUPAC. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Que para un enlace determinado, el desplazamiento de energía observado en el experimento Raman debería ser idéntico, ¿sí?, al de la energía de la absorción en el infrarrojo, debería ser muy parecido. Prácticamente uno es el que absorbe, uno es como la diferencia entre el fotón emitido con los fotones iniciales, o sea, lo que se estudia en el infrarrojo es la absorción de los modos de las moléculas y los enlaces de las moléculas. Y en el Raman también se habla de una absorción, obviamente, o una donación de la molécula hacia el fotón, pero un fotón específico que es el fotón que se dispersó durante la luz incidente. La figura que muestra la semejanza de los dos tipos de espectros, que si ustedes observan se parecen mucho, pero no son idénticos, comenzando por las intensidades de la señal. Recordemos que en el infrarrojo, ¿sí?, la absorción hace que la molécula experimente como un momento dipolar, ojo, y que solamente absorbe, pues obviamente en algunos enlaces característicos donde exista un momento dipolar, y la intensidad va a depender de qué tan grande va a ser ese momento dipolar. Pero en la dispersión Raman, ¿sí?, lo que se hace es una distorsión momentánea de los electrones. Ojo, los electrones distribuidos alrededor del enlace de la molécula. Es diferente. ¿Qué más observan ustedes? Dentro de esa estructura. Se pueden trabajar los mismos números de ondas 4000 a 0 a 4000, centímetros a la -1, la intensidad de los picos, aquí está en el orden de Raman, en el orden de infrarrojo sería pues obviamente en un sentido contrario, está acá al lado derecho, que es lo que nosotros llamamos una especie de transmitancia. La intensidad de los picos, por ejemplo en este, obviamente no todos los picos van a resultar exactamente idénticos, ¿sí? Porque es que si fueran dos técnicas idénticas, pues para qué me inventé dos cosas iguales. Es porque las dos aportan cosas diferentes de alguna manera, aunque se parezcan, y por eso se llaman complementarias, por eso se consideran complementarias. Aquí es donde va a estar todo su trabajo, el encontrar las verdaderas diferencias entre un fenómeno y otro, y también obviamente entre los espectros. Así como para
finalizar antes de que se me pongan a trabajar. ¿Diferencias y qué, profe? Dijo lo último, no lo escuché bien. Las diferencias entre los fenómenos de Raman y el IR, que algunos ya los he nombrado, sobre todo las diferencias entre los espectros. En la espectroscopía Raman hay que tener cuidado con los ruidos. Uno, pues ya los habíamos dicho, eran los ruidos de fluorescencia que se pueden mitigar de alguna manera con la dispersión anti-stop. ¿Sí? Los ruidos siempre se van a convertir en un problema. El agua en este caso no es un ruido. ¿Qué son los ruidos shot? Por ejemplo, estos que están señalados aquí en naranja. Son un resultado de la aleatoriedad de la luz. La intensidad prácticamente es igual al número de fotones que se han detectado y se vuelven una fuente de ruido que son inevitables en los espectros Raman. Si ustedes los observan, son como pequeñas banditas que pueden llegar a generar algunas pequeñas confusiones. Los ruidos shock. ¿Qué puede ser un ruido generado por la muestra? Un ruido generado por la muestra se pueden incluir emisiones ópticas que uno no desea que aparezcan, ¿sí? Que se generan muchas veces por la misma muestra con la que estamos trabajando, como sería el caso de la fluorescencia, es decir, son cosas que uno no puede decir, no, es que voy a hacer una limpieza primero de la muestra para trabajarlo, porque no tiene sentido, porque es que la característica de esa muestra específicamente es que son fluorescentes. Entonces la fluorescencia, por ejemplo, es un fenómeno que se produce ya por las características de la muestra. Y al incidir inmediatamente un fotón sobre la molécula que es fluorescente, ¿sí? Este se absorbe y la molécula pasa a un estado excitado donde permanece, digamos, gran cantidad de segundos para saltar a otro estado excitado, pero que llega a ser finalmente de menor energía. Se liberan fotones y se genera el efecto de fluorescencia. Todos hemos visto, yo creo que compuestos fluorescentes, en alguna vez en la vida nos los hemos puesto en una manilla cuando existían las reuniones sociales. Ese es el efecto de fluorescencia. ¿Qué otro ruido generado de pronto por la muestra? Pueden incluir también, por ejemplo, cambios de intensidad en la energía Raman, debido a los cambios que uno genera dependiendo de la concentración en la que esté usando la muestra. Una cosa son concentraciones diluidas y otra cosa soluciones muy concentradas. Eso puede generar que las bandas sean más intensas, ¿sí? Y otra cosa también es que la temperatura es fundamental en las intensidades, es decir, aplicarle calor o tener, digamos, cambios bruscos de temperatura pueden llegar a generar variaciones también en las muestras, la temperatura. La heterogeneidad de la muestra también puede llegar a crear un ruido, o sea, que sea muy diferente la muestra. Si es muy heterogénea, entonces va a ser muy difícil que la porción en la que yo tome pueda garantizarme que es justamente la composición de lo que yo quiero estudiar dentro de esa muestra. El instrumento, como en todos los casos, también puede llegar a generar un ruido. O sea, recuerden que un ruido es como pequeños inconvenientes que me pueden llegar a generar un espectro diferente al que yo esperaba. Eso va a depender, obviamente, del equipo con el que estemos trabajando, como de las especificaciones, de la calidad, ruidos del detector, ruidos de la temperatura, ruidos de lectura, todos esos se incluyen dentro de los ruidos de la instrumentación.
Es que el detalle es que el agua, porque como muchas soluciones están acuosas, para la pregunta que me está haciendo Dayan, en muchas soluciones acuosas, el agua dentro de la espectroscopía infrarroja me va a generar una banda por causa del OH y es más, por causa de los puentes de hidrógeno. Por eso uno tiene que garantizar que haya como una buena preparación de la muestra antes de que ingrese al equipo, al kit o al equipo que estemos usando. En Raman no se necesita, se trabaja por el contrario con solución acuosas porque no va a afectar. Ahora, si usted tiene un solvente diferente al agua, ¿sí? Pues obviamente eso, digamos que la matriz de donde usted tiene su analito puede llegar a generar interferencias. Por eso habla de que si es muy heterogénea, la muestra puede llegar a generar ruido. ¿Quédate escuchando, Badabun? Por ejemplo, eso es un ruido dentro del trabajo que estábamos haciendo, un ruido computacional. Profe. ¿Sí? No, es que hace rato que trataba de hablar y no funcionaba el micrófono. Lo escucho perfectamente, Dayan. Pueden haber ruidos generados por fuentes externas, ¿sí? Estos ruidos básicamente no tienen mucho que ver con el equipo de Raman o con la muestra que se está analizando. Generalmente está causado por la asignación de fuentes de luz externas que llegan a contaminar en algún punto al equipo al trabajo que estamos haciendo, ¿sí? O al contenedor de la muestra, bueno, lo que estemos haciendo. Una fuente de ruido externo, ¿sí? Que sea de origen, además que no sea óptico como lo que estamos trabajando, es generado, por ejemplo, por partículas de alta energía como los rayos cósmicos, que llegan a sentirse en el detector. Si el detector lo siente, pues básicamente va a generar una señal que no tiene nada que ver con la muestra que estamos analizando. Los rayos cósmicos, por ejemplo, liberan un gran número de electrones, ¿sí? Que son indistinguibles a los fotoelectrones. O sea, que lo va a tomar perfectamente si llega a encontrar con algún tipo de ruido dispersado. Por eso muchas veces los equipos, los rayos X, tienen que estar como en cámaras muy apartados del resto de los equipos para evitar todas las interferencias. La resonancia magnética nuclear es una cosa completamente sensible y se tiene que apartar en una cámara especial, es decir, un cuarto especial donde esté alejado prácticamente de todas las cosas que sean electrónicas, que no sean extras al equipo, porque pueden llegar a generar afectaciones. Lo mismo cuando ustedes pasan a rayos X o cuando se van a tomar una resonancia y demás, casi que lo desnudan para poder hacer este tipo de análisis, en el caso de los miembros de la salud, para evitar todos los ruidos que puedan llegar a ser generados, porque él puede captar muchos tipos de energía que pueden llegar a confundirse con la energía irradiada por el fotón. Bueno, no es prácticamente, no todo, pero algunos ruidos como que se tienen en cuenta. Para la siguiente clase hablamos un poquito de la instrumentación de los equipos de Raman, como una comparación, pero todos los equipos más o menos se manejan igual. Tengan en cuenta ahorita cuando les asigne la tarea. Algunas aplicaciones, y como para finalizar. Aquí hay algunas aplicaciones, ahí las de forma general. ¿Sí? Pues la espectroscopía Raman es muy útil porque se puede aplicar como a muchos campos dentro de la ciencia y hasta el arte,
¿sí? Otras técnicas analíticas pueden llegar a ser más restrictivas, como los rayos X, que solo permiten, por ejemplo, determinar la composición de cristales y aleaciones inorgánicas. Si usted no tiene cristales o aleaciones, pues no sirve, no es útil. Y bueno, algunas son como muy específicas. La espectroscopía Raman, por el contrario, algunos de sus campos de aplicación uno puede considerar que son los siguientes: la industria petroquímica, las aplicaciones biomédicas, la industria alimentaria, toda la parte de medio ambiente, el análisis de polímeros, la identificación de materiales pictóricos. Eso tiene que ver con el arte. Por ejemplo, la industria petroquímica lleva más de 30 años, ¿sí?, intentando resolver problemas de control de calidad de todos los polímeros y todas las emulsiones. En el caso de las aplicaciones biomédicas, es una técnica que también se ha usado, obviamente, sobre todo para el estudio de proteínas y el estudio de estructuras polipeptídicas en el estado fisiológico de esos polipéptidos. También se puede usar para determinar, o digamos, son la fuente básica para determinar colesterol, lípidos, inmunoglobulinas, oligosacáridos y otras moléculas que son biológicamente útiles dentro del análisis biomédico. En la industria alimentaria, por ejemplo, se ha usado para determinar la presencia de macrocomponentes, es decir, macromoléculas como proteínas, lípidos, carbohidratos y agua en los alimentos. En el caso del medio ambiente, se pueden determinar igual compuestos orgánicos o inorgánicos en suelo, en agua, porque el agua no resulta en interferencia, y la determinación de complejos, por ejemplo, metálicos, fenoles, ácidos poliorgánicos y otros en medio del suelo o del agua. Se puede estudiar la cristalinidad de los polímeros, ¿sí?, y en la identificación de materiales pictóricos se ha usado mucho para como toda la parte del conocimiento histórico del arte. Todos los trabajos de conservación, todos los trabajos de restauración de obras, de esas obras que son inmunes y que son muy importantes, para hacer todo el análisis de restauración y todo el análisis de conservación de obras de arte. Esto es lo que se le llaman identificación de materiales pictóricos. Y más o menos esas son algunas de las aplicaciones de la espectroscopía Raman. Si me preguntan, pues si aquí en la universidad no hay, no sé si en Guatiguara habrá Raman, creo que no, porque el más usado como en la industria química es sobre todo para la parte de servicios y demás, es el infrarrojo. Es más, si no estoy mal, bueno, obviamente porque es que muchas personas o muchos estudiantes de la UIS normalmente mandaban a generar pruebas al laboratorio de aquí donde está el IR, aquí de la Universidad de Pamplona. Ahora, tu tarea. Busquemos un poquito la grabación.